Dile a tu hermano, qué bueno es que estés aquí. Venciste el frío, aún estás aquí. Amén. Iglesia, muchos se quedaron como aquel día, como Pedro. Dice que Pedro vino y se juntó con otros gentiles porque tenía frío. El fuego de Pedro se apagó por haberse apartado de Jesús. Pero mientras más estés cerca de Jesús, más fuego tienes. Amén. Dile a tu hermano, congratulations. Congratulations. Felicidades. Congrats. Venciste el frío. Amén. Jueces. Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Amén. Cuando estés ahí me indicas con un fuerte amén. Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Una historia muy conocida por muchos, malinterpretada por bastantes. Amén. ¿Estás ahí? Y dice: los hijos de ¿quién? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos. ¿Por cuántos años? Dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era ¿qué? Y nunca había tenido hijos. Dice: y a esta mujer, diga conmigo, esta mujer, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás. Diga conmigo, pero concebiré. Levanta tu mano esta mañana y repite conmigo: toda esterilidad en mi vida desde hoy es terminada, es terminada, es terminada. Dice: pero concebirás y darás a luz un hijo. Dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás luz a un hijo. Dice: y navaja no pasará sobre su cabeza. Dice: porque el niño será nazareno. Diga conmigo, nazareno. Nazareno, en otras palabras, será dedicado a Dios. Diga, a Dios. Nazareno a Dios desde su nacimiento. Dice él, dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dice: y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Dile a tu hermano: tomando tu lugar. Tomando tu lugar. Y con esto toma tu lugar esta mañana. Amén. Glorificando el nombre de Dios. Damos gracias a Dios esta mañana. Dile a tu hermano: qué lindo te ves el día de hoy. En el lugar de donde leímos, iglesia, la Biblia nos habla acerca del nacimiento de un hombre llamado Sansón. Sansón era uno de los pocos visitantes de la Biblia, de cual su nacimiento fue predestinado o predecido antes de que él estuviera en el vientre de su madre. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 1 versículo 13 al 15, hablando acerca del profeta Juan, nos dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dice: porque será grande delante de Dios. Dice: no beberá sidra, ni, dice, y será lleno del Espíritu Santo. Dice: aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Mateo 1 capítulo versículo 21 dice: y darás a luz un niño, y llamarás su nombre Jesús. Dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, iglesia, cada uno de nosotros venimos a esta tierra con un asignamiento del cielo. Si tu vida ha nacido, o si has venido a esta tierra, has venido con un asignamiento del cielo. Todos llegamos a esta vida no porque dos personas se querieron procrear, sino porque tres personas lo dijeron así. Génesis 1 versículo
versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En esa palabra hagamos quiere decir que había tres personas involucradas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, tú fuiste traído a esta tierra no por dos personas, sino por tres, iglesia. El Espíritu Santo decidió que tú estuvieras aquí. Dios Padre te creó para que estuvieras aquí. Y déjame decirte algo esta mañana: Dios no hace, iglesia, cosas erróneas. Dios no comete errores. En otras palabras, tú estás hecho a perfección. Tú eres una criatura creada con un proceso y con una condición para que manifiestes a Dios en esta tierra. Si la razón por que estás aquí en esta tierra es para que manifiestes a Dios, Dios creó al sol para que dominara durante el día. Dios creó la luna para que dominara en la noche, las estrellas para que alumbraran la noche. Dios te creó a ti para que alumines tu día, para que domines en esta tierra. Tú no eres un error, tú no eres un error. Y escúchame esta mañana: Dios te creó con un propósito. Dios te creó, iglesia, para que seas dominante en esta tierra. Tu vida tiene valor, iglesia. Tú no eres alguien sin sentido. Tu vida tiene valor, pero tienes que tomar tu lugar. Dile a tu hermano: toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Lo que Dios ha comenzado en ti, en el nombre poderoso de Jesús, será terminado. Dije, será terminado. Tu propósito se cumplirá. Filipenses 1:6 dice: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos, iglesia, cargamos con un propósito divino, con una asignación. Todo el mundo tiene un lugar en esta tierra, pero no todos caminamos en el lugar. Todo mundo, iglesia, todas las personas cargamos con un potencial, pero no todos, iglesia, ponemos ese potencial específicamente en el lugar asignado por Dios. Hoy en día muchas de las personas que han sido creadas para grandeza están escondidas detrás de una pantalla, criticando a la gente que está haciendo algo. Todo mundo, iglesia, tiene algo que decir, pero no todo mundo tiene algo que hacer. Todas las personas, iglesia, que han sido llamadas a hacer algo, iglesia, están formadas por medio de divinidad, pero muchas de ellas están escondidas detrás de una pantalla. Ven a las personas que están haciendo algo y ahí están criticando a las personas. En vez de ellos ponerse en su lugar, están perdiendo su tiempo, iglesia, en viendo cómo los demás están haciendo algo. Se quieren hacer como todos los demás, quieren verse como todos los demás, y al final del día se pierden por querer estar haciendo lo que no se les llamó a hacer. Estamos aquí. Estamos aquí. No es por nada, iglesia, que por lo que más intentan hacer algo nuevo en sus vidas, la gente aún se siente incompleta. Cuando alguien está haciendo algo, iglesia, a lo que no fue llamado, iglesia, siempre se va a frustrar. Siempre va a tener errores, siempre va a tener trabas. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso. Iglesia, no puedes tomar un carro y meterlo en la playa y quererte meter en el mar. ¿Por qué? Porque no es diseñado para eso. Todo automóvil es diseñado para las carreteras, para las calles. No es un submarino. Estamos aquí. Vivimos, iglesia, en una generación que quieren hacer lo opuesto a lo que se les fue llamado. Vivimos en una generación, iglesia, de donde están pasando batallas y en vez de fortalecerse en medio de las batallas, se debilitan. ¿Por qué? Porque no están en el lugar correcto. Escúchame y escúchame bien. Toda batalla que te enfrentes en el lugar equivocado, iglesia, son batallas que te van a debilitar. Las batallas que confrontes en el lugar y posición que Dios te puso, iglesia, esas son las batallas, iglesia, que te fortalecen. Que te fortalecen. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice: y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel
Dice, y destruyeron a los amonitas y citaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz o ciudad fundada en paz. David, iglesia, su llamado era ser un hombre de guerra. Su llamado era combatir a todos los enemigos de Israel. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. En otras palabras, iglesia, David tenía guerra, y por estar en el lugar equivocado, y la guerra equivocada, o más bien la guerra equivocada para él en ese momento llegó a su vida, iglesia, y por estar en el lugar equivocado, esa batalla lo debilitó y cayó en inmoralidad. Sansón, iglesia, en el lugar de estar acabando con los filisteos, estaba en las rodillas de Dalila. Sansón era llamado a acabar con los filisteos, pero estaba en las rodillas de Dalila. Estamos aquí. Dile a tu hermano, toma tu lugar. Toma tu lugar. Entonces, iglesia, los hombres que pelean batallas en el lugar equivocado son debilitados, porque el lugar de donde están peleando no es el lugar a donde Dios los llamó. El lugar donde Dios los llamó, iglesia, es el lugar de tu asignamiento. Sansón, la Biblia dice que era llamado para liberar a Israel de los filisteos, pero Sansón estaba queriendo hacer paz con los filisteos. La Biblia dice, iglesia, que David, estando en el lugar de su asignamiento, dice, ejercitando su propósito. La Biblia dice en 1 de Samuel 17:34, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Déjame decirte algo, nunca, iglesia, menosprecies un empezar pequeño. Aunque no veas nada en ese lugar, hay procesos que tienes que pasar, iglesia, para poder llegar al final. Hay procesos que tienes que estar subiendo para poder manifestar la gloria de Dios. Iglesia, nadie empieza desde arriba, iglesia. Todos empezamos de un lugar. David empezó como pastor, pero terminó como rey. Tienes que pasar procesos para hacer algo grande en este reino, iglesia. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. No eran ni sus ovejas, eran de su papá, pero él se mantuvo en su lugar. Él se mantuvo en su posición. Él estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Dice, y cuando venía un león o un oso, dice, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería. El propósito de David, o el lugar de David, era mantener a las ovejas seguras, era pastorear a las ovejas, iglesia. Y dice que cuando venía un león, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Sansón, iglesia, no fue el único que el Espíritu Santo vino sobre de él y mató un león. David también lo hizo, iglesia. Sansón no era el único el cual el Espíritu Santo vino sobre de él, iglesia, y destruyó a sus enemigos. La Biblia dice, iglesia, en 1 de Samuel capítulo 11 versículo 6, dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre de él con poder. Diga conmigo, con poder. Con poder. Dice, y él se encendió en ira en gran manera. El Espíritu Santo, iglesia, tiene muchas manifestaciones, pero una de ellas es acabar con los enemigos de Dios. Una de ellas es poner ese enojo en ti, iglesia, para cuando vengan batallas, iglesia, no estés como si nada, sino que tomas esa energía y la conviertes, iglesia, en una oración. ¿Oración a quién? Oración al que pelea por ti. Oración, iglesia, al quien es tu refugio. Oración al que es tu espada. Oración al que es tu galardón. Cuando conviertes ese enojo en oración, iglesia, es cuando su espíritu empieza a obrar. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre ¿de quién? Diga conmigo, sobre Saúl. Saúl dice que al oír las palabras de sus enemigos, dice, el Espíritu Santo vino sobre de él y se enojó en gran ira.
Estamos, iglesia, en una generación donde las personas dicen: tú no te puedes enojar porque eres un cristiano. No puedes hablar así porque eres un cristiano. ¿Qué tipo de oración es esa? Todos se sorprenden cuando leen la pulsera: monitoréame y muérete. No lo hacemos, iglesia, con mala intención, lo hacemos por medio de revelación. No lo hacemos, iglesia, porque se nos ocurrió hacerlo así. No, lo hacemos, iglesia, por medio del Espíritu Santo. Iglesia, estos hombres quizás no fueron los mejores. Quizás, iglesia, no fueron educados. Quizás no tenían las calificaciones correctas, iglesia. Pero ellos sabían que en medio de las batallas, en medio de los problemas, lo que los fortalecía no era su propia fuerza, iglesia, sino era el Espíritu de Dios. Lo que tienes que saber, iglesia, que en medio de las batallas necesitas el Espíritu de Dios. Zacarías 4:6 dice: no es con fuerza, no es con poder, sino con mi espíritu, dice el Dios de los ejércitos. Este es lo que necesitas, iglesia. Tu asignamiento no depende de tu fuerza. Dice, tu lugar no depende de lo que tú puedas dar, iglesia. Depende de cuánto le puedas dar a Él. Depende de cuánto te puedas santificar para Él. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres tomar tu lugar en esta vida? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres caminar en tu propósito en esta vida? Necesitas al Espíritu Santo, iglesia. ¿Quieres quitar y pelear en contra del enemigo? Necesitas al Espíritu Santo. Todo acerca de tu lugar, todo acerca de tu propósito depende de Él. Todo depende del Espíritu Santo. Todo enemigo, levanta tu mano esta mañana. Todo enemigo, iglesia, que ha querido sacarte de tu lugar, todo poder que ha querido pelear en contra de tu asignamiento, en el nombre poderoso de Jesús, por medio del Espíritu Santo, es acabado. Dije, es acabado, es acabado, es acabado, es acabado. Todo lo que has comenzado, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús lo acabarás. Dije, todo lo que has comenzado, en el nombre de Jesús lo acabarás. Zacarías 4:9 dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Todo lo que Dios ha depositado en ti, en esta mañana tomará manifestación. Todo lo que Dios, iglesia, ha depositado en ti, en el nombre de Jesús, este 2023 tomará expresión. Dije, tomará una expresión. Tomará una expresión, ya sea en el nivel profético, ya sea en el nivel de maravillas, ya sea en el nivel de tomar países y tomar regiones. Tomará expresión en el nombre poderoso de Jesús. Toma tu lugar. Dice, y Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, el propósito de Sansón y el diseño de Sansón era hacer guerra en contra de los filisteos. El propósito de Sansón, iglesia, era acabar a los enemigos de Israel. Escucha esto: Dios no se complace en alguien que tiene que hacer guerra y está haciendo paz. Dios no se complace, iglesia, en alguien que es llamado y diseñado a hacer guerra y está haciendo paz. Dios no se complace, iglesia, en alguien que es hecho para algo y hace lo contrario. Dios puso un asignamiento en ti. Dios diseñó un propósito en ti. Pero cada vez que te desvías de tu llamado, iglesia, te rehusas a entrar en el modelo del cielo para tu vida, y las caídas son inevitables. Cada vez que no estás caminando conforme la alineación del cielo para tu vida, iglesia, estás predestinado a caer. Cuando piensas, iglesia, que estás haciendo maravillas, que estás liberando a personas, que estás haciendo grandes cosas para el reino, pero no eres llamado para eso, todo eso no cuenta. La Biblia dice: en aquel día
todos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y el otro. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es hacer maldad? Hacer milagros. No es eso lo que nos mandó. No, tienes un asignamiento específico. Puedes hacer todo lo demás, pero si no haces lo que te mandó hacer Dios, iglesia, estás cometiendo un gran error. Todo lo demás viene incluido, pero tienes que tener un enfoque específicamente. Si Dios te mandó a hacer algo, el trabajo de Sansón era acabar con los filisteos, pero quería tener relación con Dalila. Tienes que saber, iglesia, que las caídas y las derrotas no pasan nada más porque sí. No caes solamente porque sí. De un día no te levantaste y dijiste: hoy la voy a regar, hoy voy a caer. Hay poderes monitoreando tu caída. Hay poderes manipulando, esperándote a que cometas un error para poder entrar en tu vida y hacerte que tú mismo te hagas caer. El enemigo sabe, iglesia, que no tiene autoridad y poder sobre nosotros, al menos que le abras una puerta. La Biblia dice en Jueces capítulo 16, 23, que los filisteos hicieron un gran banquete a su dios Dagón. Dice: porque nos has entregado en nuestras manos a Sansón. Quiere decir, iglesia, que estos hombres estaban haciendo sacrificios a Dagón. ¿Para qué? Para que Sansón cayera, para que Sansón estuviera bajo sus manos, iglesia. Hay personas, iglesia, que están orando a la muerte para que tú caigas. Y tú como si nada, queriendo hacer paz con el diablo. No puedes, iglesia, estar en paz con el diablo y querer pelear en contra de él. Diga conmigo: las caídas no son casualidades. Todo poder que ha estado peleando tu caída, todo espíritu que esté monitoreando tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, muere esta mañana. Dije: expira en esta mañana, expira en esta mañana, expira en esta mañana. Allí en tu lugar donde vivas, la presencia de Dios, iglesia, cortará las manos de Dagón, cortará su cabeza en el nombre poderoso de Jesús. No hay nada que pueda resistir su presencia. En el nombre poderoso de Jesús, la presencia de Dios gobernará tu vida. Dije: gobernará tu vida, gobernará tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dice que cuando la presencia de Dios llegó en manos de los filisteos y la pusieron en el lugar donde estaba Dagón, Dagón quedó destrozado. Así serán tus enemigos, iglesia. Dije: así serán tus enemigos. Una de las cosas que tenemos que entender, iglesia, acerca de tomar nuestro lugar en el destino, iglesia, es que sin consagración es imposible mantener tu posición. Te lo vuelvo a repetir: sin consagración es imposible mantenerte en tu posición. Sin consagración, iglesia, es imposible mantenerte en dirección, iglesia. No puedes operar en el operar en el poder de resurrección y estar consumiendo o teniendo relación con lo que está seco, con lo que está muerto. Quieres operar en poder, iglesia, pero estás cometiendo errores en lo oculto, iglesia. No puedes tomarlo de lo prohibido y querer tener acceso a lo divino. Hay cosas que tienes que hacer, iglesia, para mantenerte en dirección. Hay cosas que son llamadas para hacerte, iglesia, que mantenerte en el lugar de donde Dios te llamó. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de principios. Dios, iglesia, es un Dios de principios. No puedes violar o sobrepasar las instrucciones dadas a tu vida, iglesia, y querer seguir operando en grandeza. Primera de Reyes capítulo 13, la Biblia nos habla acerca de un profeta menor. Dice: un profeta joven, el cual le fue y le declaró la palabra a Jeroboam, y le dijo: altar, altar. ¿Se acuerda de esa lección?
Y dice que Dios le había dado instrucciones a este profeta y le dijo: en el lugar de donde vas no volverás por ese lugar, sino te regresarás por otro lugar. Dice: y si alguien te ofreciere de comer y beber, no comerás en ese lugar. Y la Biblia nos dice, iglesia, que vino un profeta viejo y dice que lo engañó, y lo que Dios le dijo que no hiciera, este profeta lo llevó a cometer esa violación. Violó los principios que se le habían dado. Tenía un asignamiento, pero violó los principios que Dios le había dado. He disregarded instruction. Perdió la instrucción. Primera de Reyes capítulo 13, 24. Dice: y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Dice: y su cuerpo estaba echado en el camino. Dice: y el asno junto a él, y el león también junto a él al cuerpo. En otras palabras, cuando te rehusas a seguir instrucción, iglesia, lo mismo que te cargó a la grandeza, te va a cargar a tu destrucción. Lo mismo que te llevó, iglesia, a hacer tu asignamiento, iglesia, cuando quitas la instrucción de tu vida, esa misma cosa te llevará a la destrucción. Dice: el burro estaba a su lado y el león también estaba a su lado. No los acabó, nada más los vino a matar. Lo que una vez te ayudó, iglesia, a operar en tu lugar, cuando los principios son violados, se aparta de ti. La Biblia dice que Sansón, iglesia, tuvo una fiesta y bebió, pero siguió operando en poder. Antes de Sansón estar con Dalila, tuvo otra mujer, y cuando tuvo con esa mujer, dice que tuvo un reventón, tuvo una fiesta y bebió, pero siguió operando en poder. La Biblia dice, iglesia, que Sansón mató un león, dice, pero comió de lo que estaba muerto. Y hasta lo hizo una riddle, una adivinanza. Dice: de lo fuerte salió algo dulce. Comió de lo que estaba muerto, pero siguió operando en poder. Siguió operando en poder. La Biblia dice, iglesia, que Sansón estaba en las rodillas de Dalila. Estaba operando, iglesia, en poder. Estaba en las rodillas de Dalila una vez, siguió operando en poder. Estaba en las rodillas de Dalila 2 veces y siguió operando en poder. Estaba en las rodillas 3 veces y dijo: esta vez me escaparé como todas las demás, iglesia. Pero él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado. Iglesia, no confundas, iglesia, misericordia con aprobación. La razón, iglesia, porque aún estás vivo y aún sigues en las rodillas de Dalila, no es porque eres fuerte, no eres porque has dominado aquello. No, significa que estás lleno de misericordia. Significa que la misericordia de Dios aún sigue ahí. Pero no confundas misericordia con aceptación, iglesia. Tienes que saber, iglesia, que hay principios que no se pueden violar. El asignamiento de Sansón tenía principios de delante. Dice: este niño será nazareno delante de Dios toda su vida. Lo primero que hizo, dice: no beberá sidra ni nada que sea tóxico. Lo primero que Sansón hizo, ¿qué fue? Hacer fiesta y bebió. Dice: no tocarás ninguna cosa inmunda. Lo segundo que Sansón hizo, iglesia, no fue que mató al león, fue que lo comió después de eso. Comió de algo inmundo. Dice: no pasará navaja por su cabeza. Dice: porque esa, dice, será apartado para Dios. Cuando Dalila le estaba preguntando: Sansón, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cómo te mantienes consagrado? ¿Por qué estás tan devocionado con Dios? ¿Cómo le haces? Iglesia, eso es lo que el enemigo quiere venir a atacar: tu consagración a Dios. Cada vez que pierdes tu consagración a Dios, pierdes todo. Dice: cortó su pelo. Dice, la Biblia dice
que ahí en ese lugar que Dalila lo oprimía una vez y dos veces y tres veces, dice hasta que se fastidió. La razón por que mucha gente el día de hoy sale de su lugar, iglesia, es porque dejó de escuchar la voz de Dios y empezó a escuchar la voz de los demás. La Biblia dice que Saúl, el rey Saúl, iglesia, la razón por que fue descalificado fue porque escuchó la voz de los demás en vez de la voz de Dios. Lo que te descalifica de tu lugar o lo que te mueve de tu lugar, iglesia, es que dejas de escuchar la voz de Dios. Lo que necesitas para mantenerte en tu lugar, iglesia, es escuchar la voz de Dios. David no pudo construir, iglesia, porque fue llamado a hacer guerra. Salomón fue llamado a reinar en paz. Hay diferentes asignaciones para cada uno de nosotros, iglesia. Hay diferentes, iglesia, asignaciones a cada hijo de Dios. Pero necesitas seguir los principios. Necesitas mantenerte en línea. Pero si no conoces, iglesia, para lo que fuiste llamado, puedes correr el peligro de cometer un error y moverte de tu lugar. Dile a tu hermano, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste llamado? En este caminar, iglesia, lo que te mantiene en tu lugar de asignamiento es lo que te dio el asignamiento. No fue hombres que te diseñaron, iglesia, fue Dios el que te diseñó. No fue hombres, iglesia, los que te formaron en el vientre de tu madre, iglesia, sino fue Dios el que te diseñó. Dice, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Dios te conoce mejor que tu madre. Dios te conoce mejor que tu padre. Pero tienes que escuchar su voz. ¿Quieres saber quién eres, iglesia? Esa es la pregunta más grande de todo el universo. ¿Quién soy yo? Dile a tu hermano, fuera de Dios no eres nada. Fuera de Dios no eres nada. Saúl, iglesia, llegó hasta el trono de Dios obedeciendo la voz de Dios. Sansón gobernó a través de la guianza del Espíritu Santo. Pero como tanto Sansón como Saúl empezaron a escuchar las voces de las personas. Si este 2023, iglesia, quieres dominar en tu vida, si en este 2023 quieres tomar acción en tu lugar, iglesia, lo que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios. Deja ya de perder el tiempo escuchando a todos los demás. Deja ya de perder tu tiempo, iglesia, escuchando cómo todos los demás hablan de todos los demás. Empieza a escuchar la voz de Dios. Dios tiene el consejo para tu vida, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un final esperado. Eso es lo que esperará en tu 2023. Futuro bueno para tu vida, algo bueno para tu vida, cosas buenas para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. El 2023, iglesia, será mejor que tu 2022. La gloria postrera será mayor que la primera. En el nombre poderoso de Jesús, tu final será bueno. Dije, tu final será bueno. Tu final será bueno. Tú no sirves un Dios muerto, tú sirves un Dios vivo. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo por siempre. Iglesia, Dios está a tu lado. Dios está a tu lado. Dije, Dios está a tu lado. Él es el que te llevará. Dice, Él da fuerzas al que no las tiene. Dice, Él multiplica las fuerzas. Pero tienes que escuchar su voz. Proverbios 5, 7 al 13 dice, ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Dice, aleja de ella tu camino, hablando del pecado. Dice, no te acerques a la puerta de su casa, para que no le des a los extraños honor. Cada vez, iglesia, que un cristiano cae, los primeros que salen son los gentiles. Pues no que eras cristiano. Sabía que no eras cristiano. Yo sabía. Dice, y tus años no se los des al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza
y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, dice, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz, dice, de los que me instruían, dice, ya los que me enseñaban, no incliné mi oído. Muchas de las veces, iglesia, las personas vienen con el pastor a preguntarle qué piensa de esto, y el pastor les dice tal cosa, iglesia. El pastor les dice instrucción del cielo, pero cuando tu corazón ya está dispuesto a hacer otra cosa, iglesia, no importa lo que te digan, vas a cometer el error. ¿Quieres mantenerte en tu lugar, iglesia? No puedes ignorar lo que Dios te está hablando, lo que Dios está diciendo. Sansón perdió su lugar, iglesia. Perdió su visión por cerrar sus ojos al enemigo. Pensó que lo que estaba haciendo, iglesia, estaba bien. Tienes que estar, iglesia, al corriente con el cielo. Tienes que estar corriente, iglesia, a lo que Dios está diciendo. El 2023, iglesia, es diferente al 2022, iglesia. Dios tiene instrucciones nuevas el 2023, pero tienes que escuchar su voz. La razón por que el día de hoy muchas personas viven frustradas, viven de aquí para allá, iglesia, viven sin esperanzas de que algo bueno pase en sus vidas, iglesia, no sabiendo ellos mismos a dónde van y de dónde vienen. La misma rutina del mismo día, viven sin propósito, iglesia. Y cuando analiza su vida, los encuentras en el mismo lugar del año pasado. No tienen visión porque el enemigo les ha robado su visión. Después de que cayó en las manos de los filisteos, lo primero que ellos hicieron fue quitarle sus ojos. Lo primero que el enemigo hace cuando caes es quitarte la visión, para que no te puedas levantar y seguir adelante, para que no puedas levantarte otra vez y ver más allá de tu problema. Te enfocas siempre en el problema. Lo que hace el enemigo es te quita tu visión. Ese momento, iglesia, de que tomes tu asignación. En el lugar de tu asignamiento, iglesia, no importa lo más bajo que hayas caído, no importa, iglesia, cuán lejos estés, mientras haya vida hay esperanza. Mientras estés de pie, iglesia, no importa si tienes un pie, no importa si tienes una mano, no importa en la condición que estés, iglesia, mientras tengas vida hay esperanza. Siempre y cuando puedas clamar: oh Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Lo que Saúl no pudo hacer, iglesia, para volver a recuperar su trono, es humillarse. Saúl quiso complacer a todos los demás menos a Dios. Hasta cuando Samuel le vino y le dijo: estás mal, Saúl, estás mal. Y Samuel se quiso ir. Saúl lo quiso detener, le arrancó la capa. Así mismo le dijo: así mismo será desde hoy, tu trono es quitado. ¿Quieres complacer a Dios o quieres complacer a la gente? ¿Quieres complacer al que te da la vida y que te da todo lo que tienes, o quieres complacer a la gente que toma toda tu vida y toma todo lo que tienes? Este 2023, iglesia, toma tu lugar. Dije, toma tu lugar. Este 2023, iglesia, tienes que tomar tu lugar. No es muy tarde, iglesia, aún hay esperanza. No es muy tarde, iglesia, aún hay vida. No es muy tarde, iglesia. Dios es un Dios de misericordia y Dios está dispuesto a escucharte, pero tienes que hablar, tienes que tomar consideración, tienes que humillarte ante Él. Sansón, iglesia, sabía, iglesia, que su tiempo estaba muy corto. Sabía, iglesia, que su tiempo estaba a punto de terminar, pero él sabía, iglesia, que el mismo Dios que lo trajo es el mismo Dios que lo puede llevar. Sabía Sansón que servía a un Dios de poder. Sansón sabía, iglesia,
que servía a un Dios de misericordia. Y lo último que hizo, iglesia, es iniciar la redención para ti y para mí. Sansón, iglesia, en el último día de sus vidas, tomó el poste de aquella casa y le dijo: oh Jehová, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, fortaléceme una vez más para tomar mi lugar. Y si tengo que morir, que muera. Si tengo que morir, que muera. Moriré con los filisteos, pero tomaré mi lugar. Y empujó los dos, dice, pilares de la casa. Dice, y en aquel día mató más filisteos que en toda su vida. En aquel día su final fue más grande que su principio. En aquel día Sansón murió en su lugar. Ponte de pie en esta mañana. Dios quiere restaurar personas de nuevo a su destino. Dios quiere regresar personas otra vez más al lugar de donde Él los llamó. Dios quiere, iglesia, resplandecer su rostro sobre de ti, pero quiere restaurar tu lugar de asignamiento. Zacarías 10:6 dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Di conmigo: oh Dios, ten piedad de mí. Oh Dios, ten piedad de mí. Dice, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios. Dice, y los oiré. Di conmigo en esa mañana: oh Dios, oye mi oración. En el lugar, Señor, donde haya salido, restáurame, 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 restáurame. Abre tu boca esta mañana, iglesia, y empieza a pedir: oh capata le cataya, libra soto costa, macapa le catayita le cataya, y prosoto copata. Oh Dios, en aquel lugar de mi asignamiento, Señor, si haya salido, oh Dios, restáurame, 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 restáurame. Zipra pata le pata, se preocupata, lepra sata kata le kata. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Isaías 57:18 dice: he visto sus caminos, dice, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Dice: produciré fruto de labios, paz y paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Oh Dios, sana mi destino. Oh Dios, sana mi vida. Oh Dios, sana mi comunión contigo. Oh Dios, en aquel lugar donde quisiera, en aquel lugar que sea que esté frustrando, Señor, en aquel lugar que esté frustrado en mi vida, oh Dios, sánalo. Oh Dios, sánalo. En aquel lugar, Señor, donde haya entrado una infección, en aquel lugar, Señor, donde el enemigo haya mandado una flecha, Señor, a querer apartarme de mi camino, oh Dios, sánalo. Oh Dios, sánalo. Oh Dios, sánalo. Abre tu boca esta mañana, iglesia. Ya sea tu matrimonio, ya sean tus hijos, ya sean tus relaciones, iglesia, ya sea tu economía, oh Dios, sánalo, sánalo, sánalo. Y capapapapa, lepra pata lecata, y prasoto copa, y caraba capata lecata, e prosoto copa, e catalecataya, licapalecataia. En el nombre poderoso de Jesús. Sansón dijo: oh Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí y fortaléceme una vez más. Esta mañana, iglesia, oraremos para nuestro 2023. Oh Dios, fortaléceme una vez más. Si en este 2022, Señor, mis fuerzas se han apartado, si en este 2022 mi oración se ha apartado, si en este 2022 mi ayuno se ha apartado, oh Dios, fortaléceme una vez más. Espíritu Santo de Dios, ayúdame en este 2023. Ayúdame, Señor, en este año, aún para
empezar el año, Señor, fortalece mi vida, fortalece mi oración, fortalece mi ayuno, fortalece mi casa. Oh Dios, fortaléceme. Apatale patale catalea, libra sotocopa, eprasete kesta, y capanama le cataya, lepro sotocopa, eprasete kesta, y canama capatalea. En el nombre poderoso de Jesús. Sansón, iglesia, su lugar era hacer guerra en contra de los filisteos. Era ser violento, no tener paz. ¿Quieres tener paz, iglesia? Hay muchas veces que vas a tener que pelear. Dice, y desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos los arrebatan. ¿Quieres arrebatar, iglesia? Tienes que ser violento. Tienes que arrebatar, iglesia, este 2023, iglesia, o a pesar desde este día, iglesia, deja ya de que el enemigo te siga robando tu paz. Deja ya de que el enemigo te siga robando tu familia. Deja ya que del enemigo te siga robando finanzas. Sé violento y empieza a tomar lo que es tuyo. Oh Dios, dame las fuerzas, Señor, y acaba con mis enemigos. Oh Dios, dame las fuerzas, Señor, y acaba con mis enemigos. Pon mis enemigos, Señor, bajo mis pies. Pon mis enemigos bajo mis pies. Todo lo que esté robando mi paz, Señor, en esta mañana, Señor, ponlo bajo mis pies. Todo lo que esté robando mi felicidad, en esta mañana, Señor, ponlo bajo mis pies. Capatale, libra soto, macapatale cataya, lepro sotoco, kiatalacata, lepro sotocosta, macapata le cataya, zipro sotocopa, le macapata le cata, zipro sotocosta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tomando tu lugar, parte 1. Necesitas consagración. Necesitas su Espíritu Santo, pero necesitas también escuchar su voz. Amén. Toma tu ofrenda esta mañana, iglesia.